Era joven, llena de vida y tenía hijos preciosos. Pero algo en esa casa no cuadraba. Las sonrisas en las fotos ocultaban un terror que nadie quería ver, hasta el día en que desapareció sin dejar rastro. Las disculpas no se hicieron esperar. Comenzaron las investigaciones, pero cuanto más indagaba la policía, más podrido parecía el fondo. Pasó el tiempo, se borraron las pistas y la tragedia se agravó. Lo que parecía un simple caso de desaparición reveló una macabra red de mentiras, manipulación y un silencio sepulcral dentro de la propia familia. ¿Crees que conoces tu hogar? Piénsalo de nuevo. Esta historia te hará mirar las paredes que te rodean de otra manera. La mañana del 7 de diciembre de 2009, Susan Powell no se presentó a trabajar. Sus hijos, Charlie y Braden, tampoco estaban en la guardería. Amigos y compañeros de trabajo se sorprendieron. Llamaron. Nada. Susan era extremadamente puntual, responsable y dedicada a su familia. Su repentina desaparición y la de sus 2 hijos hicieron saltar las alarmas. Cuando la policía acudió a casa de la familia Powell, encontraron la puerta cerrada con llave, pero al forzar la entrada, todo parecía normal, casi normal. Los coches no estaban en el garaje y dentro de la casa, curiosamente, un ventilador funcionaba junto a un charco de agua jabonosa, como si alguien lo hubiera limpiado a toda prisa. También había un pastel a medio comer en la cocina, y ninguna pista concreta de a dónde había ido Susan. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue la persistente sensación de que algo había sucedido allí. Algo que alguien intentaba ocultar. A partir de ese día, el caso dejaría a toda la ciudad en shock. Josh Powell, el esposo de Susan, regresó a casa esa tarde con sus 2 hijos pequeños. Cuando le preguntaron a dónde había ido su esposa, dio una respuesta que desconcertó incluso a los policías más experimentados. Dijo que había llevado a sus hijos a acampar en el gélido desierto de Utah. En 1900, plena noche, en pleno invierno, con temperaturas bajo cero. La historia no tenía sentido. ¿Por qué habría ido a acampar en el último minuto, con niños pequeños y sin decírselo a su esposa ni a nadie más? Es más, Susan ya no estaba en casa cuando se fue, dijo. Entonces, ¿a dónde había ido? La policía sospechó de inmediato. La frialdad de Josh, su falta de preocupación y las inconsistencias en su relato llevaron a los investigadores a creer que algo terrible había sucedido y que Josh sabía exactamente qué era. Durante sus entrevistas iniciales, Josh parecía más preocupado por sus derechos que por el paradero de Susan. Evitaba responder preguntas directas, se irritaba cuando lo interrogaban y se negó a someterse a la prueba del polígrafo. Mientras tanto, voluntarios de la comunidad se unieron a la búsqueda en zonas cercanas, bosques, cañones y minas abandonadas, en un intento desesperado por encontrar alguna señal de Susan. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso intensamente. Fotos de Susan se difundieron por todo el pueblo, pero Josh se retraía cada vez más. No participó en las búsquedas, no pidió ayuda, y en lugar de cooperar con la policía, contrató a un abogado. Para muchos, esto era una clara señal de culpa. Pero la policía aún necesitaba pruebas, y en ese momento todo lo que tenían era un hombre extraño, una historia imposible y silencio. La familia de Susan estaba devastada, pero también decidida. Chuck y Judy Cox, sus padres, no creyeron ni por un segundo la historia de Josh. Consideraban a su yerno controlador, celoso y emocionalmente inestable. Le dijeron a la policía que Susan se sentía asfixiada en su matrimonio. Incluso había empezado a escribir un diario de episodios de miedo y desconfianza.
En algunas entradas, Susan decía temer por su propio futuro. Incluso había grabado un vídeo con todas sus pertenencias y decía: si me pasa algo, sepan que no fue un accidente. Estas imágenes, encontradas más tarde, harían todo aún más siniestro. Era como si ya lo supiera, como si estuviera dejando una advertencia de que no sobreviviría. La investigación dio un nuevo giro cuando la policía descubrió que Josh Powell y su padre, Stephen Powell, mantenían una relación extraña y perturbadora. Stephen estaba obsesionado con Susan. En diarios personales, vídeos y grabaciones hallados posteriormente, había pruebas de que había estado espiando a su nuera con cámaras ocultas, grabando sus conversaciones y coleccionando sus objetos personales, como mechones de pelo, tampones usados y ropa interior. Stephen incluso declaró a la policía que creía que Susan lo deseaba en secreto. La revelación fue repugnante y despertó aún más sospechas. La policía comenzó a investigar no solo a Josh, sino también a su padre. Parecía que los Powell estaban atrapados en una red de obsesión, control y quizás algo mucho peor. A medida que el caso cobraba relevancia nacional, Josh tomó una decisión insólita. Se mudó con sus hijos a casa de su padre, Stephen, en el estado de Washington. Así es. Llevó a Charlie y Braden a vivir con un hombre que se declaraba enamorado de Susan. El tribunal, alarmado por esta decisión, ordenó una evaluación del entorno. Mientras tanto, los investigadores incautaron computadoras y pertenencias de la familia y encontraron imágenes comprometedoras en la computadora de Stephen, incluyendo pornografía infantil. Stephen fue arrestado de inmediato y el caso dio un giro aún más inquietante. Ahora, además de que Susan seguía desaparecida, había un abuelo delincuente, un padre sospechoso y dos niños en medio de este caos. Tras el arresto de Stephen Powell, los trabajadores sociales y el tribunal comenzaron a evaluar si Josh era un padre fiable para mantener la custodia de los niños. La policía, a su vez, aprovechó la oportunidad para presionar a Josh, pero este se mantuvo evasivo. Sin embargo, durante una sesión de terapia con los niños, se dijo algo impactante. Uno de los niños, aún muy pequeño, dibujó una imagen y dijo: «Mamá estaba en el maletero». El terapeuta alertó de inmediato a las autoridades. Se sospechaba que los niños podrían haber visto u oído algo esa mañana. A partir de ese momento, la batalla por la custodia se intensificó y la justicia se volvió aún más crítica con Josh. El tribunal dictaminó que Josh solo podía ver a sus hijos durante las visitas supervisadas. Debía asistir a terapia y someterse a evaluaciones psicológicas. Durante este proceso, se hizo evidente que mostraba un comportamiento inestable, manipulador y hostil. Sin embargo, mantenía la misma narrativa absurda sobre el campamento. Se negaba a cooperar con nueva información y siempre que se sentía presionado, amenazaba con cortar el contacto con sus hijos. Empezó a aislarlos aún más, negándose a participar en las actividades escolares y evitando cualquier interacción con su familia materna. Era como si quisiera borrar todo rastro de su madre. Susan seguía sin aparecer, y la situación estaba a punto de empeorar. El 5 de febrero de 2012, 3 años después de la desaparición de Susan, se programó una visita supervisada para que Josh viera a sus hijos. La trabajadora social llevó a Charlie y Braden a la casa donde Josh se alojaba temporalmente. Al llegar, los niños corrieron hacia la puerta. Josh los saludó, miró fijamente a la trabajadora social y le cerró la puerta en las narices. Desesperada, llamó al 911, pidiendo ayuda, diciendo que temía por la vida de los niños. Pero la ayuda no llegó a Innocent tiempo. Minutos después, la casa explotó. Josh había asesinado a sus propios hijos y se había suicidado prendiendo fuego a la casa con gasolina.
La explosión fue tan potente que destruyó toda la casa. Fue el final más horrible que nadie pudiera imaginar. El crimen conmocionó a todo el país. Los medios de comunicación difundieron la tragedia por todas partes. La única pregunta era, ¿cómo es posible que nadie lo viera venir? Josh estaba claramente desequilibrado. Las señales estaban ahí. Los informes de los terapeutas, las declaraciones de sus hijos, la historia familiar. Todo apuntaba a un hombre al borde del colapso, dispuesto a todo para mantener el control. Pero nada fue suficiente para evitar la tragedia. Charlie y Braden fueron víctimas de un ciclo de enfermedad que comenzó mucho antes de la desaparición de su madre. Y ahora, 3 vidas se habían perdido. Pero incluso con todo esto, Susan seguía sin ser encontrada, y su cuerpo sigue desaparecido hasta el día de hoy. Tras la tragedia, la policía intensificó la búsqueda de cualquier rastro del cuerpo de Susan. Registraron desiertos, zonas montañosas, minas abandonadas, pozos y cuevas. Todo fue en vano. No encontraron huesos, ni cabellos, ni fragmentos de tejido. Era como si Susan hubiera sido borrada del mundo. La única certeza era el rastro de dolor que dejó. Los investigadores tenían pruebas contundentes de que Josh había asesinado a Susan esa noche y escondido el cuerpo. Pero sin pruebas físicas, el caso no podía cerrarse oficialmente. La pregunta que todos se hacían era, ¿dónde está Susan Powell? Con el suicidio de Josh y la muerte de sus hijos, el caso se convirtió en un trauma nacional. El público cuestionó las fallas del sistema judicial. ¿Cómo pudo un padre sospechoso acceder a sus hijos? ¿Cómo pudo un hombre tan inestable pasar desapercibido durante tantos años? Mientras tanto, los devastados padres de Susan comenzaron a usar el caso de su hija como una llamada de atención. Crearon campañas de concienciación sobre la violencia doméstica silenciosa, esa que no deja cicatrices visibles, pero te consume por dentro. Porque, según ellos, Susan fue víctima de ella durante años, y nadie hizo nada. El diario de Susan, publicado meses después de la tragedia, reveló un matrimonio asfixiante. Josh era posesivo, controlador y abusivo emocionalmente. La humillaba, la manipulaba y la amenazaba encubiertamente. Susan dijo que se sentía atrapada. Pensó en huir. Pero como tantas mujeres, tenía miedo de perder a sus hijos, miedo a las represalias, miedo a no ser escuchada. Uno de los pasajes más dolorosos decía, «Estoy cansada de vivir con miedo en mi propia casa». No era solo una advertencia, era un grito de ayuda que llegó demasiado tarde. La investigación también reveló que Josh afrontaba graves problemas financieros. Estaba endeudado, había perdido su trabajo y había contratado un seguro de vida para Susan. La policía cree que la veía no solo como una esposa, sino como un obstáculo y al mismo tiempo como una salida. La teoría más aceptada es que premeditó el crimen, mató a Susan en casa y se deshizo del cuerpo antes de irse con sus hijos esa mañana. El extraño campamento sería solo una coartada. Los productos de limpieza en la casa y el ventilador encendido reforzaron esta hipótesis. Pero aún faltaba el elemento más crucial: el cuerpo. Una teoría que detectives experimentados habían propuesto era que Josh había enterrado a Susan en una mina abandonada. Utah tiene cientos de cuevas, pozos y entradas enterradas en lo profundo de bosques y desiertos. Algunas son tan profundas e inestables que son imposibles de explorar. Se realizaron búsquedas con perros rastreadores y drones durante años, sin éxito. En algunos lugares, el equipo detectó posibles perturbaciones en el suelo, pero la inestabilidad de la zona hacía peligrosa la excavación. Era como buscar una aguja en un campo minado, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era encontrar algún rastro.
El comportamiento de Josh en los días previos a su desaparición también llamó la atención. Había hecho copias de seguridad de sus archivos, borrado datos de su ordenador, vaciado a fondo su coche y sacado objetos de su casa. Una semana antes, había preguntado a sus compañeros cómo deshacerse de un cadáver. También le fascinaba la delincuencia y pasaba horas en foros online sobre desapariciones. Todos estos detalles perfilaban un claro perfil de premeditación, pero el tiempo, como siempre, era cruel. Sin el cuerpo, la justicia no podía cerrar el caso, y Josh se había llevado consigo todos sus secretos. En los años siguientes surgieron varios informes de avistamientos falsos. Personas afirmaban haber visto a Susan en otros estados o incluso con vida bajo otra identidad. Todos fueron investigados, todos fueron desmentidos. La policía también recibió cartas anónimas, algunas amenazantes, otras demasiado detalladas, pero ninguna condujo a ninguna parte. Era como si el caso se hubiera convertido en una leyenda urbana, algo que muchos exploraron, pero nadie comprendió realmente. La desaparición de Susan se convirtió no solo en un crimen, sino en un enigma nacional, un pozo sin fondo que atraía a curiosos, investigadores y expertos en misterio. Lo que más impactó a los investigadores fue el absoluto silencio de Josh frente a sus propios hijos. En ningún momento intentó usarlos como excusa ni como escudo emocional. Al contrario, los manipuló, controló y aisló con una frialdad aterradora. Cuando los niños empezaron a mencionar detalles de la desaparición de su madre, Josh los mantuvo alejados de la escuela. Evitó las visitas e incluso cambió su versión de los hechos varias veces delante de ellos. Era como si estuviera reescribiendo la historia en la mente de los niños, borrando lentamente a Susan, hasta que la tragedia final selló todo de una vez por todas. La trabajadora social que presenció la última visita quedó traumatizada para siempre. Oyó los gritos, olió la gasolina, intentó derribar la puerta con las manos, pero no pudo hacer nada. La explosión fue rápida, brutal y premeditada. Josh había colocado bidones de combustible en la casa y bloqueado todas las salidas. Era un plan definitivo, un mensaje. Si él no podía tener a los niños, nadie podría. La brutalidad del acto fue tan impactante que el estado de Washington cambió sus protocolos de visitas supervisadas. La tragedia se convirtió en política pública. Pero eso no trajo de vuelta a Susan. Con la repercusión del caso, Susan se convirtió en un símbolo para miles de mujeres que viven en relaciones abusivas y silenciosas. Su rostro apareció en campañas, libros y series documentales. Pero nada de esto pudo borrar el verdadero dolor. La brutal desaparición de una joven, el cruel asesinato de sus hijos y la impunidad de un hombre que escapó de la justicia con fuego. Los padres de Susan, Chuck y Judy Cox, se convirtieron en activistas. Dedicaron sus vidas a hablar sobre las señales que fueron ignoradas, sobre lo que Susan escribió en su diario, sobre lo que nadie quería oír, porque en el fondo gritó antes de desaparecer. Años después de la tragedia, surgió un nuevo detalle. Durante el velorio simbólico de sus hijos, Chuck Cox se dio cuenta de que Josh nunca los había enterrado emocionalmente. Ni siquiera miró las fotos. Parecía aturdido, como si todo ya estuviera decidido en su mente mucho antes de que ocurriera. El funeral no fue una ceremonia de duelo, sino una formalidad. Para los abuelos, fue la confirmación de que Josh nunca había amado de verdad. Veía a sus hijos como posesiones y a Susan como un objeto desechable. El crimen no fue un arrebato, fue la culminación de una mente enferma que ansiaba el control total hasta el final. La casa donde Josh cometió el asesinato quedó completamente destruida, pero los vecinos informaron que aún sentían algo allí.
Ningún nuevo comprador quería reconstruir. El terreno permaneció vacío durante años. Algunos residentes informaron haber oído a niños llorar por la noche. Otros vieron figuras entre los árboles cercanos. Puede que las historias se alimentaran de la tragedia, pero la atmósfera era real. El silencio en aquel lugar no era normal. Era denso, cargado. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Era como si la presencia de Susan, Charlie y Braden aún vagara por el lugar exigiendo justicia. Durante los años siguientes, Chuck y Judy Cox libraron largas batallas legales para obtener los derechos legales sobre las pertenencias de sus nietos, los antecedentes policiales e incluso recuperar los diarios y cartas de Susan. Pero la burocracia era cruel. A veces parecía que el sistema protegía a la gente equivocada. Lucharon por mantener viva la memoria de su hija y sus nietos, mientras el nombre de Josh aún pendía sobre los registros del caso como si fuera un simple sospechoso. La impunidad fue más dolorosa que la tragedia misma, porque todos sabían quién lo había hecho. Simplemente no podían probarlo. Stephen Powell, el padre de Josh, fue condenado y encarcelado por posesión de pornografía infantil y voyerismo. Pasó algunos años en prisión, pero incluso después de su liberación, nunca expresó remordimiento. Seguía obsesionado con Susan. En cartas y entrevistas posteriores, insinuaba que a ella le gustaba la atención. Era más que perturbador. Era patológico. En 2018, Stephen murió de causas naturales, solo y olvidado. Para los padres de Susan, fue un final inmerecido. Sabía más de lo que dejaba entrever, y se llevó consigo una parte de la verdad que podría ayudarlos a localizar el cuerpo de su hija. Se han publicado numerosos documentales y podcasts sobre el caso de Susan Powell. Uno de los más impactantes fue Cold Podcast, que incluyó entrevistas inéditas, registros policiales y audios devastadores. El programa reveló detalles que habían pasado desapercibidos para los medios, como la tensa relación entre Josh y su hermana Jennifer, quien sospechó de él desde el principio. Jennifer incluso confrontó a su hermano en persona y le preguntó si le había hecho algo a Susan. Su respuesta fue un silencio prolongado, frío y vacío. Para ella, esa fue la confesión que nadie más escuchó, pero una que nunca olvidó. Al revisar el diario de Susan, los investigadores encontraron una frase enigmática: "Me va a enterrar en un lugar donde nadie me encontrará". Parecía una profecía, como un presagio del destino que ya sentía acercarse. Susan parecía saber que su fin estaba cerca. Lo que la hace aún más desesperante es pensar que incluso con esta advertencia, incluso con este registro, seguía atrapada en el entorno que la estaba destruyendo. Quizás por miedo, quizás porque no tenía a dónde escapar, o quizás porque, como muchas mujeres, esperaba que él cambiara. Y no lo hizo. Mató. En los años siguientes, el nombre de Susan Powell se usó en proyectos de ley sobre los derechos de las mujeres, la custodia de menores y la seguridad de las visitas supervisadas. El caso se convirtió en un caso histórico en varios estados. Cada cambio fue una victoria amarga, una medida para evitar que otras familias sufrieran lo mismo. Pero nada de esto traería de vuelta a Susan ni a los niños. Fue una reparación tardía, un remiendo de justicia. Su legado se convirtió en una advertencia y un espejo, porque hay muchas Susans por ahí, mujeres invisibles, atrapadas en hogares aparentemente normales, viviendo el mismo terror en silencio. En cada aniversario de su desaparición, los padres de Susan realizaban vigilias, lanzaban globos y mantenían viva su memoria. Fueron eventos desgarradores, pero también dolorosos. Año tras año, su esperanza de encontrar los restos de Susan disminuía, pero no se dieron por vencidos.
Dijeron que era lo mínimo que podían hacer por ella, que su hija merecía un entierro digno, que sus nietos merecían saber dónde estaba su madre, y que el mundo necesitaba recordar que, tras los reflectores, aún había una familia esperando respuestas. Para ellos, el tiempo no curaba, solo prolongaba el vacío. Algunos aún creen que Susan podría estar viva, que huyó y empezó una nueva vida. Pero esta teoría siempre ha sonado a negación. Ninguna prueba concreta la ha respaldado. Todas las señales apuntaban en una sola dirección: asesinato y ocultación de un cadáver. Escapar habría sido imposible sin dejar rastro, y Susan estaba demasiado apegada a sus hijos como para abandonarlos. Lo más probable, y lo más trágico, es que nunca salió viva de esa casa, que su última visión fue el rostro de Josh, y que su último pensamiento fue para los niños a los que no pudo proteger. El caso de Susan Powell se ha convertido en una de las desapariciones más oscuras y perturbadoras de la historia moderna de Estados Unidos. No solo por los detalles del crimen, sino por la forma en que se gestionó. Las señales de advertencia ignoradas, las decisiones judiciales tardías, los protocolos defectuosos. Fue un caso que pudo haberse evitado, que pidió ayuda a gritos antes de llegar a los titulares, y sin embargo, se silenció hasta que fue demasiado tarde. Susan se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el miedo es invisible, cuando el abuso se silencia y cuando la justicia llega. Pero llega para enterrar, no para salvar. Con el tiempo, se descubrió que Susan había estado contactando discretamente con abogados e iglesias locales en busca de ayuda. Estaba considerando el divorcio, pero temía perder la custodia de sus hijos. Josh la chantajeaba constantemente, amenazándola con quitarle a los niños y diciéndole que nadie creería su historia. Este ciclo de manipulación psicológica es común en las relaciones abusivas, pero rara vez es visible para el mundo exterior, y es precisamente este tipo de control silencioso el que se convierte en una trampa mortal. Susan no era débil, luchó sola, pero al final fue acorralada por todos lados. La investigación reveló que Josh mantenía registros detallados de Susan, vigilaba sus movimientos, controlaba sus finanzas y escuchaba a escondidas sus conversaciones. Era un control obsesivo. Cualquier señal de autonomía por su parte se enfrentaba a castigo emocional, aislamiento y amenazas. Este tipo de comportamiento a menudo escalaba a la violencia, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cuando Susan intentó irse, él respondió de la única manera que sabía: destrucción total. No era solo posesión, era destrucción como castigo, y quería ser el autor último de la historia, borrando a todos, incluido él mismo. Tras la muerte de Josh y los niños, la sala de investigación permaneció intacta durante meses. Nadie podía entrar sin sentirse mal. Las paredes estaban cubiertas de informes, mapas y transcripciones de audio. Incluso había una réplica en miniatura de la casa de Josh, utilizada para comprender la dinámica de la noche de su desaparición. Los detectives la llamaban la cápsula del tiempo del dolor. Fue allí donde la historia de Susan cobró vida y murió cada día. Y también fue donde los investigadores se sintieron impotentes al luchar contra un asesino que ya estaba muerto. Varias ONG que trabajan con víctimas de abuso comenzaron a usar el caso de Susan como material de capacitación. Su diario, los videos, los relatos de la familia se convirtieron en ejemplos de alerta temprana. Los psicólogos señalaron que Susan mostraba todos los signos clásicos de una mujer en una situación de alto riesgo. El problema era que nadie sabía interpretar estos signos, o no quería hacerlo. El silencio a su alrededor era cómplice. Las instituciones fallaron.
Los amigos dudaron, y la propia sociedad a menudo idealiza el matrimonio perfecto mientras ignora lo que sucede dentro del hogar. En algunas grabaciones de Josh, años antes, hablaba de cuánto odiaba depender de Susan, que ella era el hombre de la casa, que eso lo disminuía. Estas grabaciones, ignoradas durante tanto tiempo, mostraban un patrón clásico de masculinidad tóxica. Para Josh, el control no era solo psicológico, sino existencial. Necesitaba tener poder sobre todo. Y cuando sintió que lo estaba perdiendo, que Susan estaba madurando, que sus hijos no le temían, se derrumbó. Su último arrebato no fue solo literal. Fue la representación exacta de un hombre que preferiría arrasarlo todo antes que aceptar la libertad de los demás. La última foto de Susan con sus hijos es desgarradora. Sonríen en un parque, abrazándose, como una familia normal. Nadie habría imaginado que, meses después, todos estarían muertos o desaparecidos. Esta imagen se convirtió en un símbolo del caso. Apareció en camisetas, carteles y murales. Pero más que un homenaje, se convirtió en un brutal recordatorio. El mal no tiene cara de miedo. A veces, el mal sonríe, abraza, juega en el parque y se sienta a la mesa todos los días. Eso es lo que hace que este caso sea tan devastador. La fachada era perfecta, el infierno era interno. Incluso después de más de una década, Chuck y Judy siguen soñando con Susan. Dicen que se les aparece en sueños, con una sonrisa serena, diciéndoles que está bien. Saben que probablemente nunca encontrarán su cuerpo, pero creen que la justicia divina llegará, incluso si la justicia humana falló. Aún conservan una habitación con su ropa, fotos de sus nietos y cartas que nunca enviaron. El dolor no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma y se ha convertido en una misión para advertir, para proteger, para asegurar que otras Susans no corran la misma suerte y para que esta historia nunca caiga en el olvido. En 2021 se realizó una nueva excavación en una mina cerca de la ciudad de Ely, basándose en una vieja pista que Josh había mencionado casualmente en un video. Los perros rastreadores indicaron algo, pero la estructura era demasiado inestable. No se encontró nada. Aún así, la policía mantiene el caso abierto, porque hasta que no haya un cuerpo, no hay fin, y hasta que no haya padres en duelo, se iniciará la búsqueda. Susan Powell sigue hasta el día de hoy, oficialmente desaparecida, pero en el corazón de quienes siguieron la historia, la verdad ya está clara. Fue asesinada. Solo queda encontrar su paradero. El caso de Susan se ha convertido en una serie de Netflix, un podcast con millones de oyentes y la base de estudios psicológicos. Pero sobre todo, se ha convertido en un espejo incómodo para la sociedad. ¿Cuántas Susans viven ahora con Joshes? ¿Cuántas piden ayuda con una sonrisa? ¿Cuántas serán recordadas solo cuando sea demasiado tarde? La tragedia de Susan, Charlie y Braden no es solo una historia, es una herida, una denuncia, una petición para que observemos más de cerca nuestro entorno. Porque el horror, a veces, no grita, susurra y vive en la habitación de al lado. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te conmovió de alguna manera. Quizás te recordó a alguien. Quizás sentiste ira, miedo o simplemente tristeza. Pero lo que no puede ocurrir es el olvido. Susan Powell no fue solo una víctima. Fue una voz silenciada por un sistema que aún no la protege. Y ahora, esa voz necesita resonar a través de quienes la escuchan. Comparte esta historia, suscríbete al canal y recuerda, si alguien a tu alrededor muestra señales de miedo dentro de su propia casa, tómatelo en serio, porque a veces la próxima Susan podría estar justo frente a ti. Si esta historia te impactó, no la dejes desaparecer en el silencio.
Suscríbete al canal ahora, activa la campana y ayuda a mantener vivo el recuerdo de Susan, Charlie y Braden. Comenta a continuación qué fue lo que más te impactó de este caso. Comparte con quienes necesitan entender que el peligro a veces vive dentro del hogar. Aquí, cada historia contada es una advertencia. Y cada voz que se suma marca la diferencia. Juntos somos resistencia contra el olvido.